Este vídeo es una continuación de un primer vídeo que dediqué a Ansel Adams, a ese gran fotógrafo norteamericano, a ese gran paisajista del que todos debemos conocer su obra, una obra inmensa, inabarcable. Os recomiendo que veáis primero ese vídeo, cuyo enlace está en el primer comentario y también lo tenéis en la descripción de este vídeo. Ir a ese primer vídeo y luego volved a este vídeo para continuar esta clase, para continuar esta charla sobre Ansel Adams. En ese primer vídeo hicimos un repaso a su vida, a su obra, a sus influencias, también a sus premios, todos los premios que recibió, a esa colaboración con ese grupo colectivo fotográfico llamado F64. Ahí tenemos a Ansel Adams de pequeñito, ¿no? Ya dijimos que tuvo problemas en la infancia por esa dislexia, también por ser un niño muy inquieto, y sus padres decidieron educarle en su propia casa, especialmente el padre y la tía de Ansel Adams ejercieron de profesores del gran fotógrafo durante su niñez. Vimos un poco lo que fue también su familia más cercana, su mujer, sus dos hijos, esa cantidad enorme de premios que recibió a lo largo de su vida. También fue portada de la revista Time. Hicimos un recuerdo también a ese grupo F64, a ese colectivo fotográfico al que perteneció Ansel Adams junto a otros grandes de la fotografía como Edward Weston. Hicimos también una parada en lo que son las influencias de Ansel Adams, por ejemplo, Carleton Watkins en relación a los paisajes, a la fotografía de esos grandes paisajes naturales de los Estados Unidos, y también nos acordamos de el gran Paul Strand, que fue una influencia no tanto por la temática que fotografiaba, ya que Paul Strand no fotografiaba paisajes, pero sí por la forma de afrontar la fotografía, por esa forma de utilizar la fotografía para mostrar las imágenes de manera directa, precisa, nítida, como en su obra realizó Paul Strand, por ejemplo, con estas famosas fotografías en Wall Street, en Nueva York, o por ejemplo de esta mujer ciega en la calle. Bien, la verdad es que increíble el trabajo fotográfico de Ansel Adams realizado en su mayor parte en este territorio, en los parques nacionales de los Estados Unidos que recorrió en muchas ocasiones y especialmente los parques naturales que estaban más cerca de su casa, más cerca de lo que era California, donde residía, ese parque natural de Yosemite, por ejemplo, ese parque natural de las Secuoyas, ese parque natural de Yellowstone. Bueno, pues fueron los escenarios habituales donde Ansel Adams cogía y mostraba su cámara. Aquí vemos, bueno, los primeros trabajos, las primeras fotografías que realizó en su mayor parte en el Parque Nacional de Yosemite, esta primera fotografía donde previsualizó la imagen, donde él mismo lo cuenta, que previsualizó la imagen tal y como iba a quedar en el papel, y para eso se sirvió de un filtro rojo que colocó delante de su objetivo para conseguir una imagen más intensa, con más contraste, con un cielo más oscurecido, como vemos de esta pared tan increíble en el parque de Yosemite, este Half Dome, así se llama esta roca de granito. Vemos algunas de esas fotografías que en ese primer vídeo podéis recordar ese repaso que realicé a todas estas imágenes, algunas de sus fotografías más conocidas, como la que estamos viendo aquí, de ese valle de Yosemite, realizado desde uno de los miradores más simbólicos, donde podemos ver a esa pared del Capitán a la izquierda y a la derecha vemos esa bella cascada. Así fotografiaba muchas veces Ansel Adams. Aquí le vemos con su cámara de gran formato colocado en ese mirador desde donde tiene esa maravillosa perspectiva del Valle de Yosemite. Bueno, estas son algunas de las fotografías que recordamos, que repasamos en esos vídeos, y lo que decíamos también en ese primer vídeo, que es impresionante la forma que tenía Ansel Adams de volver una y otra vez a los mismos lugares. Nosotros, ¿no?, los fotógrafos habitualmente, seamos profesionales o amateurs, parece que nos cansamos, ¿no? Cuando ya hemos fotografiado un lugar, queremos ir a otros lugares, pero Ansel Adams volvía una vez y otra vez y otra vez y siempre sacaba nuevos matices, nuevas luces, nuevas formas de fotografiar
el mismo espacio, el mismo territorio, el mismo lugar, pero es la magia también de la fotografía, de la cámara fotográfica, ¿no? Que en función de dónde te coloques, la luz del día, la estación del año, la imagen puede ser muy distinta, aunque estemos fotografiando el mismo lugar. Esa es la magia, una de los elementos mágicos de la fotografía que utilizó Ansel Adams en su trabajo. Bien, vamos a continuar esta fotografía también de las más famosas de Ansel Adams. Seguimos viendo algunas de sus imágenes y el otro día, o en el otro vídeo, nos quedábamos recordando alguna de esas frases maravillosas, ese legado también a nivel de palabras en relación a la fotografía y, y vamos a volver a esas frases que recordábamos el otro día. Bueno, aquí vemos algunas de sus fotografías, esas frases que nos ha dejado, ¿no? Que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar en torno a la fotografía, ¿no? Pues es muy interesante el legado, el talento que tenía Ansel Adams tanto para tomar imágenes como para reflexionar en relación a la fotografía. También utilizó los detalles naturales. Era más habitual que fotografiara grandes espacios, como veíamos en el primer vídeo, pero también se fijó en elementos más concretos, más aislados del entorno. Por ejemplo, este cactus que fotografió en 1946. O por ejemplo, ¿no? Estos detalles de unas dunas en Nuevo México, también en 1941. O por ejemplo también, ¿no? Pues ramas, hojas, flores. Es otra opción que tenemos, ¿no? Cuando fotografiamos, aislar algo muy concreto, un detalle natural o un detalle artificial que nos encontremos y al mostrarlo en la fotografía lo vemos con nuevos ojos, porque a través de la fotografía, a través del encuadre lo descontextualizamos, lo sacamos de su contexto, lo recortamos de la realidad y eso sirve para que quien vea esa fotografía vea con nuevos ojos, con nuevas perspectivas, el detalle, la hoja, ¿no? Como en este caso, como en esta fotografía de Ansel Adams o también estas raíces de este árbol, ¿no? Otro árbol por aquí. Fijaos, ¿no? También utilizando elementos aislados o esta maravillosa fotografía, ¿no? Qué contraste tan bien logrado y también visto por Ansel Adams, ¿no? Este árbol en primer plano que está más iluminado, que tiene esas flores o esas hojas más, bueno, más claras, más brillantes y que se contrapone contra ese fondo oscuro. Un contraste muy interesante el que logró Ansel Adams. O aquí esta flor contra ese, bueno, pues esa roca en el Valle de Yosemite también, o bueno, pues estos rápidos, ¿no? Del agua casi conseguidos con este efecto sedoso que se logra dejando la velocidad de obturación un poquito más, bueno, pues más tiempo para conseguir este efecto sedoso en el agua. Otras fotografías de Ansel Adams, sí, también fotografió edificios, fotografió arquitectura. Es verdad que no era su temática más importante, no era lo que más le interesaba, pero muchas veces por devoción o por obligación, porque trabajó también por encargo, trabajó también a nivel comercial, le tocó fotografiar edificios, fotografiar bodegones, como estamos viendo aquí, ¿no? Flores, ¿no? Qué belleza esta flor, ¿no? Contra el fondo de madera. O también la bahía de San Francisco. Veíamos en el vídeo anterior cómo fotografió esta bahía de San Francisco sin el famoso puente y también fotografió la bahía ya cuando estaba ese mítico puente de San Francisco. Aquí unos árboles con el tronco quemado. Aquí también, fijaos, ¿no? Qué fotografía tan interesante, ese primer plano, esa escultura que refleja una belleza clásica, ¿no? En un cementerio
y al fondo esas torres extractoras de petróleo, esa contraposición de la belleza con la no belleza, como Ansel Adams se dio cuenta de lo interesante que podía ser este encuadre. Fijaos, ¿no? Más imágenes también. Fotografió en Nueva York, ¿no? Nueva York visitó muchas veces la ciudad de Nueva York, tuvo una estrecha amistad con Alfred Stieglitz, por ejemplo, que era pues, uno de los grandes personajes de la fotografía. Todo lo que tocaba Alfred Stieglitz se volvía en un éxito y Alfred Stieglitz, fotógrafo, comisario de exposiciones, galerista, una auténtica eminencia en aquella época, le ayudó en sus primeros pasos en la fotografía, le sirvió para que Ansel Adams recibiera trabajos comerciales, también contactos a nivel artístico y tuvo esa amistad que le hizo viajar muchas veces a Nueva York y aquí vemos una fotografía de ese paisaje de Nueva York con todos esos rascacielos, ¿no? Emergiendo en el cielo, como vemos aquí. También vemos esta presa, ¿no? Esto fue un encargo que realizó Ansel Adams, donde fotografió diferentes construcciones relacionadas con la electricidad. Por ejemplo, vemos esta presa, vemos también esta instalación eléctrica, también que forma parte de una presa de Boulder, 1941. Esta fotografía también muy bonita, muy elegante, muy dinámica, fotografía vertical, donde vemos ese encuadre con esa valla que nos dirige, que nos conduce con esa luz del atardecer, con esas sombras tan profundas. Muy interesante esta fotografía de Ansel Adams y bueno, aunque habitualmente no aparecen elementos humanos en las fotografías de paisaje de Ansel Adams, también hubo ocasiones, pocas, en las que fotografió a personas dentro de ese entorno natural como estos escaladores en el Valle de Yosemite. Esta fotografía también me encanta. Fijaos ese camino, cómo nos conduce hacia esa iglesia, ese contraste, ¿no? La fachada blanquecina de la iglesia con ese cielo tan oscurecido, ¿no? Cómo destaca contra ese fondo, ¿no? Una maravillosa fotografía de Ansel Adams. Una imagen curiosa, ¿no? Esta de Ansel Adams, ¿no? También le gustaba experimentar, probar, y vemos cómo realizó esta fotografía a través de lo que parece una especie de mosquitera y consigue esta fotografía, esta textura donde intuimos esos edificios al fondo. Bueno, una escultura por aquí en una fachada en Estados Unidos, en San Francisco. Retratos, también realizó retratos, sí, también realizó retratos. No era su especialidad, pero también realizó retratos, por ejemplo, de esta mujer, que quiero recordar que fue ayudante de Ansel Adams, también, de personajes populares de la cultura que eran amigos, como la pintora Georgia O'Keeffe, en este retrato donde capta esa mirada tan interesante, ¿no? Hacia su pareja en aquellos momentos, Orville Cox. Vemos aquí Charis Weston, pareja del fotógrafo Edward Weston, que fue un gran amigo de Ansel Adams. Aquí vemos a Edward Weston, a ese fotógrafo que también perteneció al grupo F-64. Alfred Stieglitz, el gran Alfred Stieglitz, también fotografiado por Ansel Adams. Bueno, no era su especialidad, pero sí que consiguió muy interesantes retratos y es evidente que dominaba la estética, dominaba la técnica fotográfica y sabía cómo retratar, ¿no? En este caso, con una especie de encuadre, punto de vista contrapicado, ¿no? Donde realza el busto, la figura, el rostro de Edward Weston. Aquí Brassey, otro, grandísimo fotógrafo húngaro que realizó gran parte de su carrera en Francia. Tenía amistad Ansel Adams con muchos fotógrafos, ¿no? Edward Weston, con Brassey, Alfred Stieglitz, por ejemplo. No tanto, con Cartier-Bresson. Hay que recordar que Cartier-Bresson criticó
muy duramente a Edward Weston, a Ansel Adams, a ese tipo de fotógrafos que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando decía Cartier-Bresson que el mundo, bueno, pues estaba yendo a pique, estos fotógrafos se dedicaban a fotografiar árboles, paisajes y no dirigían su cámara hacia el dolor y hacia el sufrimiento humano. Unas palabras seguramente injustas de Cartier-Bresson hacia el trabajo que realizaba Ansel Adams. Otro trabajo muy interesante de Ansel Adams fueron las fotografías que realizó en este campo de concentración de Manzanar, donde vivieron miles de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que Estados Unidos, a los japoneses que vivían en su territorio, como era un enemigo Japón en la Segunda Guerra Mundial, les internó en campos de trabajo, en campos de concentración, y Ansel Adams fotografió uno de ellos gracias a su amistad con el director del campo en Manzanar. Ralph Merritt pudo acceder a fotografiar el campo de concentración y realizó, bueno, pues lo que podríamos llamar una especie de reportaje documental donde vemos retratos contra el fondo del cielo, retratos muy interesantes que tienen una gran contemporaneidad, podrían formar parte de cualquier revista de la actualidad, estos retratos que estamos viendo y que realizó Ansel Adams en 1943. Fijaos también un poquito más en contexto de este matrimonio. Fotografió también, bueno, pues visiones más generales de lo que era el campo de Manzanar, fijaos, lo que hacían, ¿no? Las labores, las clases, por ejemplo, de diseño de moda que vemos aquí, el ganado, la recolección en el campo, la granja, bueno, pues un trabajo de reportaje documental muy completo que realizó Ansel Adams y cuyas fotografías son de libre acceso y que se encuentran en la página web, por ejemplo, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fotografía en color, sí, también realizó fotografía en color. Concretamente, aproximadamente cerca de 3.500 fotografías en color con película Kodachrome desde mediados de la década de 1930. Realizó fotografías en color, pero no eran fotografías a las que tenía mucho cariño Ansel Adams. De hecho, evitaba mostrar esas fotografías. Hay un libro que recoge parte de estas fotografías que, bueno, que podéis conseguir por ahí en Amazon y en otras librerías. Y es verdad que no tienen el encanto, la magia de esas fotografías en blanco y negro, de esa abstracción, de ese detalle, de esos grises, ¿no?, característicos de Ansel Adams, y son, bueno, vamos a decir, fotografías un poquito más vulgares. Pero, bueno, pues alguna de esas imágenes, que es verdad que no es fácil acceder a ellas en Internet, pero bueno, aquí tenemos alguna de esas imágenes que realizó Ansel Adams en color. Fotografía comercial, sí. Realizó fotografías para la revista Fortune, para la revista Life, para empresas como IBM, AT&T, por ejemplo, también trabajó para Polaroid, trabajó para Hasselblad. Al final, en aquellos momentos en aquellos tiempos, vivir de la fotografía artística era muy complicado, vivió épocas muy apuradas, económicamente hablando, Ansel Adams, y se sirvió de encargos comerciales para conseguir subsistir, para conseguir sobrevivir. Y aquí vemos, por ejemplo, un reportaje que realizó, o que realizó en este caso para la industria aeronáutica en California. Aquí vemos esta fotografía de la izquierda. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues una portada que realizó para la revista Life. Curiosamente, esta portada fue elegida como una de las 20 peores portadas de la historia de la revista Life y la realizó Ansel Adams. Bien, a lo mejor no es la portada más brillante desde la revista Life, pero sí, bueno, es un hecho interesante ver que también realizó este trabajo editorial, este trabajo comercial, por ejemplo, en la Universidad de California, junto a la escritora Nancy Newhall. Realizó varios reportajes junto a esta escritora que era mujer de Beaumont Newhall, que fue el director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, con los que tuvo una gran amistad y una gran relación. Fijaos, 6.700 negativos realizó de este trabajo, que fue publicado también en un libro. También realizó reportajes sobre viñedos, bodegas,
en California. Sus cámaras, las cámaras fotográficas. ¿Qué cámaras fotográficas utilizó Ansel Adams? Pues realmente no era esclavo de una cámara en concreto. Hay fotógrafos que siempre han utilizado, por ejemplo, Leica, o siempre han utilizado Rolleiflex o Hasselblad, pero Ansel Adams no era tanto esclavo. Podría estar trabajando con diferentes cámaras incluso a la vez. Esta fue la primera, la Kodak Brownie, la que le regalaron en aquellos primeros viajes al parque de Yosemite, y donde se enamoró de la naturaleza y se enamoró de la fotografía. Y luego ya, bueno, pues fue, digamos, utilizando cámaras más profesionales como esta Speedgraphic, o por ejemplo esta cámara bueno, de gran formato que utilizó también, creo que es una Corona, me parece. Y ya, bueno, pues formatos más grandes de 8 por 10 pulgadas, por ejemplo esta Dirdov, donde, bueno, pues muchas veces fotografiaba desde este tipo de plataformas subido a su coche para tener esa perspectiva más elevada que le permitiera conseguir una mejor fotografía. Pero también utilizó Hasselblad, sí, también utilizó Hasselblad, ese formato cuadrado de Hasselblad, y también utilizó cámaras de 35 milímetros, por ejemplo, Contax. La Contax que utilizó para sus reportajes, para el retrato también utilizó Contax, y aquí le vemos, esa era su cámara preferida de 35 milímetros. Libros de Ansel Adams, muchísimos, decenas de libros. Libros teóricos, libros de fotografías, bueno, es inabarcable. La verdad es que hay un montón de libros súper interesantes. Hay libros donde él explica sus fotografías, la verdad es que son muy curiosas y muy interesantes sus explicaciones. Este libro de Making a Photograph, donde cuenta también, bueno, pues parte de su estilo, parte de sus estímulos fotográficos, de su inspiración. Y tenemos también estos 3 libros súper clásicos que quien sea amante de la fotografía química, la fotografía analógica, debe leer, donde en uno de ellos habla de la cámara fotográfica, de temas técnicos, el diafragma, la profundidad de campo, los diferentes tipos de cámara, por ejemplo. En este otro libro nos habla de los negativos, nos habla de su famoso sistema de zonas, nos habla de cómo conseguir la exposición correcta en el negativo. Y también tenemos, bueno, pues el último libro, ¿no? Son como las 3 fases, ¿no? La fase previa, cuando estás con la cámara fotográfica, donde nos habla en ese primer libro, la segunda fase, que sería el negativo, y la tercera fase, que sería el positivado. Y aquí nos habla del positivado, de cómo conseguir impresiones de la más alta calidad, el control de la exposición, el contraste, el uso de las ampliadoras, las técnicas de corrección, de retoque, la visión artística de Ansel Adams. Y bueno, pues en estos libros nos habla de ese famoso sistema de zonas, esa forma de previsualizar la imagen, de dividir la imagen en 11 zonas lumínicas, desde el negro puro hasta el blanco puro, y elegir dónde exponer para lograr el mayor detalle en toda la imagen. Hay veces que escogerás el nivel 5, ¿no? Que sería un gris medio, pero hay veces en las que escogía otro tipo de zona tonal para conseguir más detalle o para conseguir la fotografía que tenía en la cabeza. Bueno, pues esto se aplicaba a la fotografía analógica, a la fotografía química, y también, bueno, pues hay personas que lo han llevado a la fotografía digital, el sistema de zonas de Ansel Adams. Bueno, pues fijaos, esto es lo que hacía en el laboratorio, esto es lo que hacen pues muchos fotógrafos en el laboratorio cuando están ampliando la fotografía, hacer tapados, hacer máscaras para conseguir más detalles en diferentes zonas de la imagen. Bueno, pues esto es lo que hacía Ansel Adams, es lo que hablábamos en el primer vídeo, que para Ansel Adams el negativo era la partitura que había que interpretar en el laboratorio, y esto es lo que hacía Ansel Adams, máscaras, tapados, para conseguir la imagen que él tenía en la cabeza. Es algo también que decíamos en el primer vídeo, ¿no? Que para Ansel Adams la fotografía era una forma de
de interpretación, de creación artística. Nosotros, seguramente, si fuéramos esos paisajes en ese mismo momento que fotografiaba Ansel Adams, la imagen hubiera sido completamente distinta. Él interpretaba esa imagen, esa escena, ese paisaje. No era una imagen, digamos, tal cual, la tomaba, ¿no? Al final era una interpretación, era una forma de crear. Era como hablábamos el otro día, ¿no? Un poeta de la fotografía, un poeta del paisaje. Esto es lo que hacía Ansel Adams cuando tomaba la fotografía y luego en el laboratorio. Autorretratos también tiene, bueno, divertidos, curiosos, originales autorretratos como los que estamos viendo aquí. Paisaje contemporáneo. Oye, pues muy digamos, a contra natura de lo que fue el paisaje de Ansel Adams, ¿no? ¿Cuál es el paisaje contemporáneo que ha triunfado en la fotografía artística, en la fotografía de autor? Pues fotografías donde ya no aparece ese paisaje idílico, ese paisaje que fotografiaba Ansel Adams, sino que aparece el paisaje intervenido por la mano del hombre. Por ejemplo, en la obra de Robert Adams, en la obra de Stephen Soule, en esa generación que se denominó Nuevos Topográficos por esa exposición de 1975 en el George Eastman House. Bien, pues ya no es tanto ese paisaje idílico de Ansel Adams, sino que es el paisaje intervenido por la mano del hombre y muy diferente a esas fotografías, ¿no? Stephen Shore se fue a Yosemite, pero no fotografió Yosemite, digamos, de la manera en la que fotografiaba Ansel Adams, no, lo fotografió con personas, con elementos que realmente son, bueno, pues más reales, ¿no? Hoy nos encontramos, si vamos a cualquier parque nacional de ese tipo, pues nos vamos a encontrar personas, turistas, y nos vamos a encontrar, bueno, pues el entorno seguramente bastante cambiado de cuando lo fotografiaba Ansel Adams, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que os quería contar, complementando ese primer vídeo que os animo a que veáis y luego veáis bueno, segundo vídeo. Bueno, si habéis llegado aquí ya lo habréis visto. Espero que os haya interesado y continuaré realizando vídeos, hablando de fotografía, hablando de grandes fotógrafos como lo fue el genial Ansel Adams. Espero que hayáis disfrutado y, bueno, si os ha gustado, darle like, comentar, suscribiros y podéis de esta manera estar atentos a nuevos contenidos de este canal. Muchas gracias.